Bueno, fue la propia Asamblea Constituyente del año 1999, en donde se llevó a 3 referéndums, ¿verdad? Se llevó a 3 consultas, es decir, uno, el querer de alguna forma el cambio de la Constitución con la famosa pregunta, lo cual se llevó a un referéndum. 2, la designación de los constituyentes. Y 3, la aprobación que se llevó el 15 de diciembre del año 1999 para la aprobación del texto de la Constitución. Como se ve, aquí no se llamó nunca a la consulta, a la posibilidad de esta Asamblea Nacional Constituyente, que sería uno de los múltiples errores, ¿verdad? El otro viene un poco por la convocatoria, por vía del Ejecutivo Nacional. Bueno, esa elección me la perdí. O sea, yo no pude ir a votar, porque muchos sabrán que mientras se estaba eligiendo los constituyentes, yo estaba preso allí en la mazmorra del SEBIN por aspirar a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Pero me dijeron que hubo una elección entre julio y agosto, ¿verdad?, del año 2007. Entonces, bueno, esa conformación de esa Asamblea Nacional Constituyente, que fundamentalmente eran los efectos de elaborar una constitución, y ya múltiples de sus personeros ya han dicho que, bueno, que no hay tal constitución, y lo que ha surgido fundamentalmente son estas 2 leyes, ¿verdad?, que son muy polémicas: la ley del odio, ¿verdad?, en primer lugar, y esta ley antibloqueo. Entonces yo vinculo el tema de esa ley del odio, ¿verdad? Es interesante que lo asumamos. Recuerden que esa ley del odio, como antecedente, que también se le dio el carácter de ley constitucional y que fue publicada en la Gaceta Oficial 41.174 de noviembre del año 2017, la denominada Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que más o menos se sinonimiza con esta denominación de Ley Constitucional Antibloqueo. Bueno, estamos dando una nueva categoría de fuentes dentro del derecho. Recordemos que esa fuente dentro del derecho, a partir de lo que establece el artículo 23 de la Constitución, allá en primer lugar se encontraría, y hasta inclusive hasta por encima de la Constitución, los llamados instrumentos internacionales en protección de los derechos humanos, si están como lo conforma el artículo 23 de la Constitución: tratados, acuerdos, convenios, que pueden ser bilaterales o multilaterales. Muchos dicen, no señor, eso no está por encima de la Constitución, porque si es la propia Constitución la que establece la vigencia de los instrumentos constitucionales, entonces el llamado máximo intérprete de la Constitución, conforme al artículo 335, que es la Sala Constitucional, bueno, tendría que también interpretar los llamados instrumentos internacionales, el llamado efecto acordeón, algo así como que la Constitución se extiende para incorporar los instrumentos internacionales, así como si tomásemos una engrapadora y al texto de la Constitución le añadiéramos Estatuto de Roma, Pacto de San José, toda esta serie de instrumentos internacionales. Pero en el ámbito de lo propiamente interno, bueno, está la clásica definición de ley orgánica, porque desarrolla una norma, un principio o un valor constitucional. El Código Orgánico Procesal Penal es orgánico, bueno, porque está desarrollando el debido proceso. La Ley Orgánica del Trabajo es orgánica, bueno, porque está desarrollando el trabajo como hecho social descrito en el artículo 89. La Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, bueno, porque entre otras cosas desarrolla una norma, un principio, el interés superior del niño, del artículo 78. Hay leyes que le dan el carácter orgánico, pero que uno revisa en la Constitución y uno no encuentra, ¿verdad?, esa disposición, como por ejemplo la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Uno busca en esa Constitución el llamado indubio pro femina o indubio pro femini y no lo consiguen. Pero para ello vienen los constitucionalistas y nos responden, bueno, no importa, porque ahí está el 22 de la Constitución, que establece que los derechos esenciales al ser existen independientemente de su consagración. Pero entonces ahora es una ley constitucional con C mayúscula, como queriendo decir, bueno, está por encima de las propias leyes orgánicas. Por cierto, en el propio texto de la ley no escasea
esa ubicación de una forma taxativa en alguna de las normativas, invocándonos que, bueno, que estará por encima de las propias leyes orgánicas. Y uno dirá, bueno, si está por encima de las propias leyes orgánicas, estará por encima de la interpretación que haya dado la Sala Constitucional a dichas leyes orgánicas en su relación con la Constitución. A mí me llena de cuidado, ¿verdad?, el hecho que en nada en el texto de la ley se manifiesta que está por encima de las decisiones que haya adoptado la Sala Constitucional. Por ningún lado uno observa en el desarrollo de la ley que se habla de estar por encima de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, el famoso precedente vinculante, esos jurisdatios, ¿verdad?, que provienen de esa Sala Constitucional. Basta con que una vez lo haya decidido para aceptarlo, inclusive apartándose un tanto a lo que establece la propia ley. Ahí está el Código Civil diciéndonos que para ser concubino o hay que ser viudo, o hay que ser divorciado, o hay que ser soltero, pero vino a la Sala Constitucional y dijo, bueno, existe el concubinato putativo, independientemente de esa condición. Entonces, una especie de paralegalidad. Entonces, uno pudiera también entender que va a existir, profesor, una especie de... ¿Qué pasó, Roger? Ok, profesor. ¿Me comí el tiempo? Es para informarles a todos que nos queda aproximadamente 1 minuto y medio. Si se corta la señal, volvemos a ingresar con las mismas coordenadas. Adelante, profesor. Bueno, entonces, esto era lo que yo me quería evitar, pero sigamos adelante entonces. Entonces, en ese sentido, es interesante, mis estimados, ¿ok? Visualizar lo siguiente, ¿ok? La posibilidad que alguien le solicite a la Sala Constitucional la llamada, aunque uno lo pueda asumir como una especie de actitud ingenua, ¿verdad?, de actitud naive, ¿verdad?, eso de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en lo personal, ya saben, el cuestionamiento ante el propio órgano, siendo que, hay una aspiración concreta, ¿verdad?, de lo que ocurrió en el año 2017. Pero para darle instrumentos a ustedes, ¿okay?, sobre si esa Sala Constitucional puede ejercer de alguna forma el control concentrado o de alguna forma revisar el control difuso que algún tribunal haya planteado frente a estas leyes. Me estoy refiriendo a la ley del odio y me estoy refiriendo a la ley antibloqueo. Pues no, mis amigos, todavía no ha habido un pronunciamiento de la Sala Constitucional, extraño, paradójico, frente al tema de la ley contra el odio y en el breve tiempo que ha existido frente a la ley antibloqueo, en realidad fue publicada el 12 de octubre, no ha habido un pronunciamiento, ¿verdad?, en solicitud del carácter de la constitucionalidad de la misma. Pero no nos llamemos a engaño acerca de cuál sería la eventualidad de un pronunciamiento de la Sala Constitucional. Es decir, a la muestra un botón. Yo creo que más o menos el mismo argumento, ¿verdad?, uno lo pudiera intuir que existió en la famosa sentencia 727 del 25 de septiembre de 17 de la Sala Constitucional. Aquello fue cuando se le planteó a la Sala Constitucional darle el carácter constitucional a los decretos del Ejecutivo para los estados de excepción. Entonces, o el estado de excepción económica de aquel momento. Y entonces, la Sala Constitucional decidió esto, que yo creo que palabras menos, intuyendo, ¿verdad?, un jurisdatio, un obiter dictum de la Sala Constitucional, uno lo ve que más o menos esto sería lo que diría frente a una solicitud de constitucionalidad de la ley antibloqueo. Decía esa sentencia, la 727 de septiembre de 2017 de la Sala Constitucional, lo siguiente: esta sala estima de relevancia hacer referencia a la situación económica, social y política actual, para lo cual, en atención a la notoriedad comunicacional, entre otras tantas, se citan las siguientes notas informativas. Y ahí se copiaron toda una serie de notas informativas de prensa del extranjero sobre la situación venezolana. De lo anterior se observa que el órgano legislativo nacional se mantiene en desacato a las decisiones de este alto tribunal.
Una situación nacional extraordinaria vinculada a la materia económica, a la seguridad de la nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social que afecta el orden constitucional, exige la toma de medidas excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la situación de normalidad social y por ende de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución. De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente que las medidas en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República. Repito, mis estimados, eso no ha sido una decisión reciente de la Sala Constitucional para la ley antibloqueo, pero todos los que estamos aquí sabemos el corte y pega en el cual ese mismo criterio se pudiera ubicar, ¿verdad? Frente a ese llamamiento, frente a una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad bajo el ejercicio del pedimento del control concentrado o la revisión del control difuso que frente a normas de esa ley establezca cualquier tribunal de la República. Pero repito, reitero, hasta ahora no ha habido tal pronunciamiento, es decir, no ha habido una solicitud formal, nadie ha planteado un control concentrado de la constitucionalidad de esas leyes ante la Sala Constitucional y tampoco ningún tribunal ha decidido desaplicar alguna de estas leyes y por vía del control difuso, aquel que está descrito en el 334 de la Constitución y en el 19 del Código Orgánico Procesal Penal, aspirar a algún tipo de respuesta por parte de la Sala Constitucional. Esa que les mencioné de 2017 era frente a un decreto del Ejecutivo en materia económica. Y esto lo digo con mucha propiedad, porque uno pudiera encontrarse cuáles son los instrumentos que podría tener alguien bajo un efecto nocivo de una ley tan cuestionada en su origen, ¿ok? El origen de un órgano de asamblea que tiene un propósito constituyente y que además no se llevó a una aprobación colectiva su propio establecimiento y que no ha decidido lo fundamental, es decir, no ha realizado lo fundamental, que es una reforma de una constitución. Pero es que además, íncitamente, en la verificación de las normas de la propia Sala Constitucional, de la propia ley, yo creo que muchos de ustedes han venido analizándolo a través de la prensa, etcétera, pero quizás muy pocos de ustedes se han paseado por el punto y coma, así como en la esperanza de que nunca se publicara esa ley en una gaceta oficial, porque hubo cuestionamiento por parte de los propios asambleístas, algunos que aparentemente no votaron o se abstuvieron de hacerlo, más de cualquier otra consideración de las academias y de otros entes. Bueno, entonces, tratando de arrimar el asunto, ¿verdad?, hacia el ámbito de lo penal propiamente dicho, uno pudiera decir, bueno, en 3 años de sesiones de esa Asamblea Nacional Constituyente jamás se presentó algún proyecto de constitución, pero sí se arrogó funciones legislativas, las cuales son las 2 leyes que he mencionado. A mi modo de ver y al de muchos, este es el mayor atropello al Estado de Derecho ocurrido en Venezuela, porque se pretende a partir de una ley producir transformaciones radicales en el orden jurídico por una vía no constitucional, es decir, no fue dictada por un parlamento, ni siquiera se asomó los mecanismos de elaboración de las leyes. Lo que yo había dicho con anterioridad, bueno, es competencia del Poder Público Nacional, al 156 156, numeral 32 de la Constitución, es la competencia del Poder Público Nacional la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales, la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimiento. Pero yendo ahora a los intríngulis pues, de la propia ley, al punto y coma, a las normas que se evidencian en algunos apartados de dicha ley, solamente tratando de ubicarlo en el ámbito de no netamente penal, nos encontramos con ese artículo 19,
Ese artículo 19, cuando resulte necesario para superar los obstáculos, el Ejecutivo Nacional procederá en aplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral. A mí no me gusta mucho esa parte que sigue, que dice u otra medida restrictiva o punitiva. Hay dos maneras de entender el asunto de esa otra medida restrictiva o punitiva. Es decir, otra medida restrictiva o punitiva que haya venido de afuera y que haya concedido la posibilidad de que el Ejecutivo no pueda satisfacer las necesidades colectivas y que por lo tanto tenga que asumir medidas propias a partir de la propia ley. O es que cuando resulta necesario a un apartado de la ley, el Ejecutivo podrá realizar medidas restrictivas o punitivas. Esto último sería terrible, ¿ok? Porque atendiendo a la noción de lo punitivo, obviamente que nos estamos hablando de la llamada penalización, es decir, la medida como consecuencia de una penalización. Y esto es importante que lo entendamos. Todo el andamiaje de la ley se estructura en la idea de que alguien está siendo imputado por delito. Es decir, todas estas medidas que se ubican en la ley no surgirían como una simple sanciones administrativas, reparos administrativos. Se ubica en la idea de la penalización, de la judicialización de conductas y que como consecuencia de la judicialización penal de conductas, de la procesalización por todas las circunstancias que se ven frente al ámbito nacional y que se procura como una finalidad de la propia ley, se procesalice a alguien. Es decir, de alguna forma no está tan aislada de la ejecutivización de la ley miembros del sistema de justicia. Ese es el sistema de justicia que establece el 253 de la Constitución, donde están los tribunales y el Ministerio Público dentro de un sistema acusatorio. Es decir, todo el proyecto de la ley en procura de buscar la aplicación de medidas que de alguna forma destranquen la circunstancia de bloqueo como finalidad que se asume a partir de la ley es sobre la base de actuaciones judiciales. Claro que muchos de ustedes me dirán, pero bueno, perfecto, los tribunales nacionales, las fiscalías nacionales, bueno, perfecto, pero ¿qué podrá hacerse en el ámbito de resoluciones, executive order, decretos ejecutivos del extranjero, de la Unión Europea, de los Estados Unidos? Sí, el tema es el efecto frente a los nacionales en ese ámbito, es decir, la posibilidad de encontrar accesoriedad a partir de nacionales en la aplicación de esa ley. Y pasaría siempre por la judicialización del asunto, aún con lo terrible de esta circunstancia que se manifiesta en el 19. En ese 19 de la ley, muchos hablan, bueno, esa potestad de reformar las leyes que solamente se le otorga al Ejecutivo o al Poder Legislativo Nacional por vía del 156, yo veo otra circunstancia más apremiante, una circunstancia peor, digamos, de mucha mayor incidencia, que es la posibilidad de las medidas punitivas que no surjan siquiera de la desaplicación de una norma. Terrible. Veamos otra cosa. El 24 de la ley nos habla del famoso, de los llamados mecanismos jurídicos de protección del patrimonio. Entonces dice el 24, con el objeto de impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes por efecto de la aplicación de la medida, se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para su protección sin perjuicio de lo establecido en la... A pesar de todo,
ese 24 en la parte final nos hace como un llamado a botón, ¿verdad?, de que no podría ir encima de lo que establezca la propia Constitución. ¿Cuáles serían los ilícitos que de alguna forma, a criterio de esa ley, ameritaría la ejecutivización de las medidas a partir de esa ley? Bueno, estaríamos hablando fundamentalmente, porque yo no creo que el tema fundamental sea frente a los delitos de narcotráfico, a los delitos de aflicción a los derechos humanos, sino que el objetivo que se estaría buscando el Ejecutivo, el gobierno, sería ubicar delitos contra la cosa pública, es decir, delitos contra el patrimonio público que se estarían realizando en la vigencia de medidas internacionales, etcétera, que se verían de alguna forma apartadas por la ejecutivización de medidas a partir de la ley. Si se tratara de delitos contra la cosa pública, entonces, y se dice en el 24 que sea sin perjuicio de lo establecido en la propia Constitución, no se podría echar al cesto de la basura, por ejemplo, el artículo 271 de la Constitución. En la parte infine del 271 de la Constitución se nos dice: previa decisión judicial serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil. Entonces, si ese 24 de la ley nos habla del control de activos sin perjuicio de lo establecido en la Constitución y que ese control de activos se verifica en la protección de intereses patrimoniales, y el 271 enarbola que la protección de los delitos contra ese patrimonio público tiene que procesalizarse, es decir, no puede ser a partir de una simple actuación cautelar, entre comillas, por parte del Ejecutivo Nacional. La teoría cautelar implica que sea un instrumento que surja de órganos judiciales. Veamos otro aspecto. Vuelvo al citado artículo 19 de la ley. Ese artículo 19 de la ley, francamente, nos conduce a una usurpación de funciones, ¿verdad?, de parte del Ejecutivo, de actividades del Poder Judicial. Porque realmente esto de dejar sin efectos normas es una atribución que le tiene conferido el artículo 334 de la Constitución, el llamado control difuso de la constitucionalidad, lo cual en el ámbito de lo penal se ubica en el 19 del COP, eso que se llama la incolumidad de la Constitución. Recordemos que la aplicación del control difuso pasa por encontrar que se está violentando una norma, un principio o un valor constitucional, ¿ok? Y que por criterio de la Sala Constitucional, cada tribunal que ejerza el control difuso, pues tiene que remitirlo ante la Sala Constitucional a los efectos de que se revise el ejercicio del control difuso. Es lo que establece la famosa sentencia Corpo Turismo del año 01. Es decir, la llamada revisión constitucional es porque se revisan 4 tipos de decisiones. 1, decisiones de amparo definitivamente firme. 2, decisiones dictadas por cualquier tribunal en donde ejerza el control difuso, desaplica una norma total o parcialmente por su afrenta a la Constitución. 3, cuando esa decisión de un tribunal no toma en cuenta el precedente vinculante de parte de la Sala Constitucional. Y 4, en la famosa sentencia Corpo Turismo, cuando un tribunal haga una interpretación grotesca de la Constitución. Entonces, está usurpando el Ejecutivo esas funciones. Pero es que además, fíjense lo que nos dice la primera parte de la disposición final única de la ley. Esta ley tendrá vigencia hasta que cesen los efectos de las medidas que afectan al país. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo continuarán surtiendo plenamente sus efectos aun cuando ésta perdiera vigencia.
sin perjuicio de que el órgano legislativo proceda a su supresión, modificación o ratificación. Oído con esto. En primer lugar, hay un tema como de perennidad de la ley, aun cuando el supuesto de hecho que lo causaría ya no estuviese presente. Pero es que además se nos dice que solamente el órgano legislativo es quien podrá derogar los efectos de dicha ley. A mí me causa mucho extrañeza que un dirigente político de este sector, ¿verdad?, que quiere acudir a las elecciones de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre por televisión, yo le escuché diciendo algo así como, bueno, no importa, ¿verdad?, esa ley antibloqueo, porque en el órgano legislativo vamos a administrar esa ley. ¿Okay? Le escuché en un programa de televisión a uno de estos dirigentes políticos que están aspirando a la elección del 6 de diciembre. Y yo vuelvo aquí entonces con esta disposición transitoria. Es decir, lo que se deriva de la propia ley, solo el órgano legislativo procederá a su supresión, modificación o rectificación. Es decir, que el Poder Judicial, por vía de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, jamás podría derogar la propia ley, ¿sí?, pasando por encima a lo que establece la propia Constitución en el artículo 336. Por otra parte, este estado de incertidumbre jurídica, ¿verdad?, en la cual se está violentando el llamado principio de decaimiento de las medidas. O sea, se dice que las medidas decaen en algún momento cuando ese supuesto de hecho, ¿verdad?, como se dice en la teoría cautelar, el tema del periculum in mora o la presunción de buen derecho. Entonces, eso de alguna forma conduce al decaimiento de las medidas en un sentido global. Pero es que además las medidas no pueden eternizarse. Las medidas son francamente instrumental, no es una sanción en sí mismo. Es decir, para los que no sean abogados y me estén escuchando, uno diría, bueno, el que se quiera comer un mango, ¿verdad? ¿Cómo tú te comes el mango? Bueno, con la mano engrasada o lo cortas en pedacitos. Bueno, el cuchillo, la mano, es un instrumento para satisfacer una finalidad culinaria última, que satisfacer el placer de comerse el mango. Bueno, es un instrumento, las propias medidas, no puede ser una finalidad en sí mismo. Se estructuraliza algo que es francamente coyuntural. Por otra parte, esta indefinición, mis estimados, en aspecto de la propia ley, de la propia creación, a mi modo de ver, va a causar no pocos problemas en ciertos institutos del derecho penal. Por ejemplo, frente al tema de las causas de justificación, artículo 65, numeral 1 del Código Penal, no es punible el que obra en cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio, cargo, sin traspasar los límites legales. Entonces, de alguna forma, entronizar como una especie de causa de justificación un instrumento normativo con un origen tan precario, es decir, exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al funcionariado que de alguna forma asume el cumplimiento de una ley inconstitucional. O el propio principio de tipicidad, nadie podrá ser castigado por un hecho que no tuviera expresamente previsto como punible por la ley ni con pena que ella no hubiera establecido previamente. Aquello que el principio de tipicidad, pero que también se ubica en el ámbito de los derechos que conforman la garantía al debido proceso, el principio de legalidad del artículo 6. Entonces, la incertidumbre de si una ley, eso no es ante la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional deje sin efecto una ley. Por otra parte, aquello de saber lo que es legal o no, ¿verdad? La llamada inexcusabilidad de la ignorancia de la ley en el artículo 60 del Código Penal. La ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo sabemos si algo es francamente legal sobre la base de esta incertidumbre? Por hablar, mis amigos, porque ya el tiempo apremia, ya por no hablar de los efectos que pueda tener la ley en la parte especial del derecho penal, es decir, en los supuestos de delitos que están dentro del Código Penal, ley contra la delincuencia organizada u otros cuerpos de ilícito penal colateral, que si hablamos de esas particularidades, bueno, ya se nos iría el resto del tiempo. Por otra parte, en la disposición transitoria, la primera, ¿verdad?
ahí se ve como una nueva categoría en la estructura de la fuente del derecho. Las disposiciones de esta ley serán de aplicación preferente frente a las normas de rango legal y sublegal, incluido respecto de leyes orgánicas y especiales, es decir, las leyes que desarrollan una norma o un principio constitucional, que regula la materia, aún ante el régimen derivado del decreto mediante el cual se acuerda el estado de excepción. Es decir, a pesar del estado de excepción. Prórroga o los nuevos que se dictaren de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de los Estados de Excepción. Imagínense ustedes, estamos hablando de un problema de ultraactividad de la ley. Recordemos que las leyes tienen una vigencia, la llamada vigencia temporal de la ley. Hay dos, ¿verdad?, vigencias de la ley que son importantísimas. La vigencia espacial de la ley, donde se aplica, ¿verdad?, el locus commissi delicti, y la vigencia temporal. Y las excepciones a esa vigencia temporal, ¿verdad?, es el tema de la retroactividad y de la ultraactividad. Entonces aquí, imagínense, bajo esa disposición se puede asumir una retroactividad a supuestos anteriores, pero además una ultraactividad aún con prórrogas sucesivas de una ley. Lo interesante, mis estimados, y aquí en honor a la verdad hay que verlo con mucho cuidado, que dice esa propia disposición transitoria lo siguiente. Dice que el régimen derivado del decreto mediante el cual se acuerda el estado de excepción, su prórroga a los nuevos que se dictaren con la conformidad con la Constitución de la República. Entonces, si es de conformidad con la Constitución, mal alguien pudiera aplicar la ley antibloqueo para echar al cesto de la basura un problema de indubio pro reo, ¿verdad? Artículo 24, porque el propio indubio pro reo, la norma que sea mucho más favorable al reo, bueno, tiene su propio origen en la propia Constitución. Ese indubio pro reo, que puede ser de norma sustantiva o de norma adjetiva, y que nos obligaría a comparar entre la ley que estaba vigente al momento del hecho, la ley que está vigente al momento del proceso y la ley que está vigente al momento de la sentencia. Si la propia disposición transitoria dice no puede ser en detrimento, entonces mal en la aplicación de esa ley se podría violentar, por ejemplo, el llamado indubio pro reo. Yo creo que ya para terminar, ¿verdad? En aras del tiempo, hay que atender que en el artículo 44 de la ley se nos habla del llamado acceso del Poder Judicial y del Ministerio Público. Cuando los órganos del Poder Judicial o del Ministerio Público requieran información declarada como reservada conforme al artículo 42 de esta ley constitucional, deberán tramitar su solicitud por intermedio de la Procuraduría General de la República, la cual procurará aportarle en condiciones tales que no comprometa o exponga a la República, sus entes o terceros a los efectos de las medidas coercitivas, unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas. Es decir, mis estimados, un bajón a la posibilidad de investigación por parte del Ministerio Público y la posibilidad de apreciación de los elementos de convicción, el llamado control judicial de la acción por parte de los órganos judiciales. Hasta ahora yo conocía la reserva de las actuaciones, allí limitadas 15 días que tenía el Ministerio Público. Ahora existe una supraposibilidad de reserva. Fíjense que esa norma, ¿verdad? Invoca el artículo 42 de la ley. Ese artículo 42, de conformidad con el 325 de la Constitución, se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en esta ley que supongan la inaplicación de normas de rango legales, con lo cual inclusive la inaplicación de la norma puede ser a escondida, es decir, en reserva, sin que sepamos que la ley está o no está vigente. Uno se pasea por el artículo 325 de la Constitución a ver como sustento. El 325 nos indica: el Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la nación en los términos que la ley establezca.
Y mis estimados, este artículo ha tenido su interpretación por la Sala Constitucional. En la sentencia 1777 del 30-11 del año 11 de la Sala Constitucional, se dijo la Sala Constitucional en su precedente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela modificó la concepción de la potestad organizativa y estableció un sistema mediante el cual los principios y lineamientos de la Administración Pública Nacional son materia de reserva legal y por lo tanto corresponde a la Asamblea Nacional su regulación mediante ley orgánica. Mientras que la fijación del número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional corresponde al presidente de la República, por lo que dicha potestad está condicionada en relación de dependencia y subordinación a una norma de rango legal, entiéndase, ley orgánica de la Administración Pública, lo cual evidencia el rango sublegal de los actos dictados por el presidente de la República, específicamente decretos de conformidad con el artículo 58 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Administración Pública. Bueno, mis estimados, dado el tiempo, palabras menos, palabras más, estas son algunas consideraciones frente a un tema tan álgido, ¿verdad? Tan extenso que pasa por lo constitucional, por lo administrativo, por lo político, por lo parlamentario de esta malhadada ley anti